En reclamo por un salario básico universal y otras series de reivindicaciones, se lleva a cabo en el día de hoy una jornada nacional de protesta que va a tener réplica en Santa Fe, que llevan adelante organizaciones sociales y sindicales. Una de ellas es La Poderosa y una de las referentes santafesinas es Claudia Albornoz, que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Claudia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, gracias por atendernos. En principio, contar en qué consiste esta jornada de protesta. Sí, en definitiva va a haber movilizaciones en todo el país, en 50 puntos de forma fuerte. Aquí en Santa Fe vamos a estar en Iturraspe y Perón. Vamos a llegarnos entonces para poder hacer lo que nosotros decimos la pedagogía de la paciencia, es contar cómo se vive en los barrios populares, qué pasa, en qué situaciones estamos y por qué es necesario ese salario básico universal, que decimos que más de 7 millones de personas necesitan un piso para vivir, ¿no? Hoy estamos viviendo situaciones críticas en la economía y esto repercute absolutamente en lo social. Entonces, bueno, vamos a ir con las vecinas y los vecinos, también vamos a hacer una olla popular para mostrar entonces todo el trabajo que sí hay en los barrios, toda la organización, y también para que vecinas y vecinos que no están organizados entiendan que la lucha es común y que si bien hay muchas vecinas que sí tienen algún programa social, otras y otros necesitan de este salario básico universal. Así que esto es la pedagogía de la paciencia, decimos, porque muchas veces nos tildan de planeras, que vivimos del Estado, que no trabajamos. Lo que se está pidiendo, exigiendo, es un salario mínimo de 15.000 pesos para aquellos que no cobran absolutamente ningún programa social. Y también que venga de mano del Estado, que no sea discrecionalmente manejado, sino que con todos los datos que ya existen por el IFE, que se entregó justamente en pandemia, en donde la situación era muy complicada, todos esos datos están, así que esto lo tiene el Estado Nacional y por eso estamos visibilizando un problema muy, pero muy serio que existe hoy, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los niveles de pobreza. La Argentina tiene 37% de pobreza en la Argentina. Vivir por debajo de esa línea es realmente muy, pero muy complicado. Por eso queremos y exigimos este salario básico universal. ¿Sería con una contraprestación? ¿Qué características ustedes debería tener este salario básico universal? Sí, siempre creemos que la contraprestación es fundamental, ¿no? Poder trabajar, como te decía, las redes de cuidado en los barrios existen, si no, no podríamos sobrevivir. ¿Cuáles son las redes de cuidado? Son los comedores comunitarios, son las compañeras, las vecinas y los vecinos que limpian la calle, son aquellos que se organizan en la economía popular. Y por eso digo un piso, ¿no? Porque desde ese piso y con una contraprestación, también podemos, a través de las changas que realizan las vecinas y los vecinos, subirle un poquito más a ese piso que es necesario para vivir. Cuento cosas que son por ahí muy dolorosas, pero acá muy cerquita, en Costa Azul, en Santo Tomé, tenemos también una asamblea y ahí pudimos ver cómo niñas y niños ya tienen problemas de nutrición, hay algunos desnutridos y algunos niños y niñas baja talla. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegan a la alimentación necesaria para que ese cerebro, que es el cerebro necesita 400 kilocalorías para pensar. De esa manera se mueve el cerebro. Si nuestras niñas y niños no tienen esa alimentación asegurada y sobre todo van a la escuela, se alimentan en la escuela muchas veces se comen en comedores comunitarios. Nosotros tenemos una olla en Costa Azul, pero ni así están llegando a esa cantidad de kilocalorías que necesitan entonces para sobrevivir y que ese cerebro piense. Digo, estamos hablando de niñas y niños, estamos hablando del futuro, estamos hablando de derechos también. Entonces, esto es lo que necesitamos. El país no está en muy buenas condiciones económicas. Esto, volvemos a insistir, repercute muchísimo en lo social. Y hoy, si bien en la Argentina se está hablando de dólar, se está hablando de la especulación inclusive que está existiendo. Los supermercados están al rojo vivo, en las góndolas, cambiando productos y remarcando. Imagínense una familia que no tiene trabajo no porque no quiere, sino porque inclusive hasta las changas están bajando. Esos que trabajan como vendedores ambulantes, aquellos que están haciendo changas de cortar pasto,
si ustedes realmente si nos ponemos a prestar atención, vamos a ver que mucha gente pasa o vendiendo cosas y eso no hoy está como mucho más complicado porque como no hay demasiado dinero circulante, se complica mucho más. Entonces, con esta economía, con esta crisis, después de la pandemia, necesitamos entonces este piso que es el salario básico universal. Sí, nos planteaban, por ejemplo, desde el Movimiento de los Sin Techo, que hay más de 12.000 personas en la indigencia en Santa Fe, y alcanza con ir a los barrios, porque en realidad es como vos planteás, ¿no? Es una realidad que no es visible, que a lo mejor no se ve en las avenidas, no se ve en los barrios donde habitualmente caminamos, pero realmente hay pobreza y esa pobreza necesita una respuesta y la contención está de parte de ustedes. ¿Esta movilización tiende a eso, digamos, a evitar que haya otro escenario y que la gente tenga también otro ingreso? Sí, absolutamente. Necesitamos, como vos decís, cambiar el escenario. Necesitamos poner este problema visible, que se pueda entender. Por eso decimos, necesitamos mucha paciencia para explicarlo, porque en realidad no es gente que no quiere trabajar. Hoy el país realmente no ofrece trabajo. Los trabajos son, inclusive hasta la construcción hoy tiene serios problemas porque con este aumento de precios permanente también deja muchísima gente que sí trabajaba en la construcción esperando porque no saben cuándo van a llegar los materiales, si esos materiales realmente se pueden comprar, porque no se está vendiendo inclusive, muchas cosas no se están vendiendo por esta permanente variación de precios. Imaginen este escenario hacia adelante, ¿no? Porque el escenario mundial también es complejo, la guerra, esta guerra que también está costando en la economía de todos los países. Imagínense después de una pandemia, bueno, imagínense todo esto, imagínense las familias que están en los barrios populares. En Argentina tenemos 4.400 barrios populares. Hay mucha gente viviendo en la pobreza. Si esas vecinas y vecinos no reciben un mínimo, un piso, porque estamos hablando de 15.000 pesos, hay mucha gente que sale a comer y gasta más o menos eso. Sí, una compra en el súper, una familia tipo. Y estamos hablando de que no involucra más que el 0,03% del PBI del país. No estamos hablando de endeudar el país para un programa social que sería un piso mínimo para una familia. Estamos hablando realmente de algo posible inclusive. Bueno, esto lo hemos puesto en las asambleas que realizamos la semana pasada. También se realizaron más de 400 asambleas en todo el país. Son los movimientos sociales los que salimos a la calle. Sabemos que hay mucha otra gente que no está organizada, que no es que le estamos diciendo vengan a militar si no van a tener. No, creemos que es un derecho y una necesidad cada vez más urgente este salario básico universal que permitiría, repito, un mínimo piso para que después esas familias sigan trabajando en sus changas, en su economía popular, para ir aumentando entonces esos ingresos que le permitan un poquito mejor vivir. ¿Cuál va a ser la modalidad de la protesta? ¿Qué hora van a comenzar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el tránsito en Avenida Presidente Perón e Iturraspe, que es uno de los accesos a la ciudad de Santa Fe, Claudia? Sí, en realidad lo que queremos es visibilidad, no queremos cortar, no queremos que después la noticia sea el corte, ¿no? Porque sabemos que después en realidad nos putean porque cortamos y no vamos a cortar la autopista porque sabemos que es un ingreso importante para la ciudad de Santa Fe. Pero vamos a estar ahí a la vera de la autopista justamente para que nos vean, para que podamos charlar inclusive con las vecinas, los vecinos, los automovilistas. Vamos a poder hacer entonces esta pedagogía de explicar y explicar y explicar para que se entienda. Va a ser a las 10 de la mañana, después vamos a ir armando las asambleas ahí mismo en función de ver cuándo se levanta entonces esta movilización, esta manera entonces de estar ahí en el espacio público, pero sin afectar el tránsito. Esto lo tenemos muy claro, pero sí queremos que nos vean, que nos escuchen y que este salario básico universal sea un derecho para aquellas familias que realmente están pasando una situación muy, pero muy compleja. Bueno, precaución para quienes transiten por el lugar. Pedagogía de la paciencia es el objetivo, pero también acompañar este reclamo, por eso también la idea de charlar con vos. Claudia, te agradecemos muchísimo, como siempre, que tengas una buena jornada y que salga todo bien.
Dale, muchísimas gracias y bueno, que este salario sea realmente una política pública. Gracias, hasta la próxima. Muy amable. Claudia Albornoz, referente de La Poderosa, ya sabes, si circulás hoy por Presidente Perón e Iturraspe a partir de las 10 de la mañana, esta convocatoria que va a generar a lo mejor alguna demora en el tránsito, pero no está previsto el corte en el acceso a la autopista Santa Fe-Rosario.